Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un video para segundo quinta y segundo sexta y lo que vamos a intentar aquí es poner en foco el tema de nuestro programa, que es el viaje. Es decir, vamos a intentar armar de alguna manera algunos conceptos teóricos que nos van a ayudar luego a leer los textos literarios que nos toca leer y hacer las guías también que ya les iré mandando. De hecho ya me entregaron la primera guía, que era sobre el texto de Hudson, Una voz en la noche. Aquí me interesaría entonces, en este breve video, dar algunas ideas, algunas líneas nuevamente de lectura y especialmente que ustedes piensen algunos conceptos durante este fin de semana. Yo estoy enviando este video hoy, 23 de abril de 2020, y el trabajo lo voy a enviar o el domingo a la noche o el lunes a la mañana, digamos, del 27 de abril, y me lo van a tener que entregar el viernes siguiente, 27, 28, 29, 30, el 1 de mayo vendría a ser, ¿sí? Eh, Así que quisiera organizar esta cuestión. Necesito que por favor presten atención a esto que vamos a trabajar y que anoten estas cuestiones, ¿sí? En principio me interesa pensar en el viaje en 8 o 9, digamos, tipos de viaje. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Entonces, ¿cuántos tipos de viaje existen? Yo pensé, por ejemplo, en el más sencillo, que es el turístico, ¿sí? Es el de placer, generalmente se da en una época del año, digamos, de verano o en invierno, en las vacaciones de invierno. Es el típico viaje turístico familiar, o alguien que quiere ir a conocer, no sé, con la novia o con un grupo de amigos, tal lugar. Es el de los límites, es el que pasa generalmente los límites, ya sea de las provincias, ya sea de los municipios. No sé, uno va a Mar del Plata, pasa por ciertos lugares, tiene que tomar tales rutas. Es el tipo de viaje turístico, que aquí, digamos, no vamos a encontrar por ahora grandes problemas, porque tiene que ver más con el placer que con otras cuestiones, ¿no? Luego tenemos otro tipo de viajes en el que me gustaría detenerme, que es el viaje del migrante, es decir, el viaje del inmigrante, aquel que ya no pasa solamente los límites, las fronteras, por una cuestión de placer, sino por una cuestión, a veces, en la mayoría de los casos, de necesidad, de búsqueda de un futuro, de búsqueda de una mejor manera de vivir, o de reencontrarse con sus familiares. Otro tipo de viaje totalmente diferente, un viaje en el que uno pasa a otra cultura, a otro idioma o a otro acento, a otra manera de decir las cosas, ¿sí? Este es el viaje de la extranjería. Pensemos nosotros cuántos vecinos conocemos que, por ejemplo, no han nacido en nuestro país, o familiares. Por decir, digo, en mi caso, por ejemplo, mi madre no nació en Argentina. Sería bueno que ustedes preguntaran en sus familias quiénes vienen de otro lugar o de otra provincia lejana, supongamos, ¿sí? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué les pasa con ese tema? ¿Extrañan? ¿Añoran aquello? ¿Querrían volver? ¿Volvieron alguna vez? ¿Vuelven siempre? Seguramente todos tenemos parientes, todos tenemos un amigo, por ejemplo, que vino de Paraguay, o de Brasil, o de Chile, o de Bolivia, o de Perú, o de algún otro país, ¿sí? Pero todos tenemos alguien, eh, que es inmigrante. Habría que preguntar, por lo tanto, ¿cómo es esa experiencia? O a lo mejor vos, que me estás escuchando, también venís de otro país. Y sería interesante ver cómo es ese viaje, cómo es ese traslado. No tiene nada que ver con el traslado turístico. Es otra cosa, mucho más, si se quiere, profunda, mucho más determinante de la vida. Y además es un tipo de viaje sobre el que tenemos que tener mucho respeto, porque es un viaje arduo, generalmente, es un viaje donde se dejan las raíces, donde se dejan el amor,
los familiares y en donde de alguna manera se abre al futuro y a la incertidumbre de lo que no va a pasar. Así que este viaje lo vamos a trabajar también y me interesa que le presten mucha atención y que investiguen sobre eso. Otro tipo de viaje es el viaje, que es el que vamos a ver ahora, que es el viaje de conquista. Piensa en un viaje de conquista como por ejemplo el de los europeos, especialmente los españoles, que hicieron en el siglo XV, hacia finales del siglo XV. Todos saben cuándo llegó Colón a América, ¿verdad? 1492. Este viaje que durante muchos años se ha llamado viaje de descubrimiento, mal dicho viaje de descubrimiento porque no descubrieron nada, América ya estaba desde antes. Es lo que se llama un viaje de conquista, un viaje en el que evidentemente han matado y colonizado y robado muchas tierras, todas las tierras evidentemente, ¿sí? Luego tenemos este viaje, nos vamos a detener en esta oportunidad. Un viaje también tenemos el típico viaje fuera del planeta, y esto es algo muy común, digamos, en la ciencia ficción. Ya había digamos, ya en el siglo XVIII ya se pensaba en viajes, siglo XVIII me estoy refiriendo a 1700, viajes afuera a otros planetas, pero, y mucho antes también, pero digamos que cuando en la realidad se empieza a practicar esto más en el siglo XX, 1969, recuerden que llega el primer hombre a la luna, ¿sí? Entonces esto nos lleva a la ciencia ficción, a otro género totalmente distinto que también vamos a abarcar. Luego tenemos los viajes más comunes, que es un viaje, por ejemplo, que ahora ustedes no están haciendo, que es el viaje a la escuela. Es el viaje más corto. ¿Qué tenemos que traspasar? ¿Qué tenemos que tomar? ¿Qué colectivo tenemos que tomar? ¿Para el colectivo o no nos para el colectivo? ¿Sí? Y llegamos tarde. ¿Por qué lugares tenemos que pasar? ¿Por qué lugares no tenemos que pasar? ¿Nos acompañan? ¿A qué hora? Es el típico viaje también de la luz del día, de la noche, esos viajes pequeños que hacemos, y aquí cambia radicalmente la geografía, es la geografía de la ciudad, ¿sí? Tenemos otro tipo de viaje, que voy por el sexto, creo, viaje, que es el viaje a pie, el típico viaje a pie, que ya no quedan tantos, pero que antes era muy común, y que era el viaje de la peregrinación. Es decir, en cierta época del año, generalmente en la primavera, cierta cantidad de gente iba a una iglesia, a una basílica, a una catedral, a adorar un santo. Y ese camino se hacía peregrinando, se hacía de a pie. Es un típico camino medieval, de la época de los caballeros que iban vestidos así como de fierro con la lanza, que eso se sigue haciendo, pero empieza en ese momento. Tenemos el viaje que está muy relacionado con el número 2 que les dije, que es el viaje del inmigrante, que es el viaje para ver familiares. Típico, digamos, de las personas que tienen que emigrar a otros países, pero también de las personas que tenemos familiares en este país y que los vamos a visitar. ¿Qué pasan en esos momentos? ¿Qué pasa con ese tipo de viajes? ¿Qué fronteras, qué límites tenemos que atravesar? ¿Sí? Luego tenemos el típico viaje común, el más conocido, por así decirlo, que es el viaje, entre comillas, de los negocios, el ir a comprar. Digo, no es lo mismo ir a comprar al almacén, pero es un viaje de negocio, claramente, que ir a comprar, no sé, papá o mamá tienen un negocio y tienen que ir a comprar a tal lugar para vender mercadería, por ejemplo. Es otro tipo de viaje, se prepara para otro tipo de cuestión. Está la cuestión del dinero, ahí, del transporte del dinero, súper importante. Luego tenemos un tipo de viaje, por último, que es el típico viaje mental. Y que es de todos los que, y esto apúntenlo bien, de todos los que dijimos, es aquel que no tiene movimiento geográfico real, aquel en el que el cuerpo se queda, digamos, fijado en un espacio. Y que uno podría decir que es el viaje de los sueños, que es el viaje mental, el viaje del deseo, el viaje, insisto, de los sueños, no solamente del sueño cuando uno se va a dormir, sino del anhelo, de lo que uno piensa, quiere, le gustaría que pase. Estás viajando, esa idea. Y es el viaje metafórico, es una metáfora, no nos movimos, estamos en el mismo lugar, estamos viajando, ¿sí? En este sentido a mí me gustaría que apunten 3 conceptos. Primero, el de movimiento. Segundo, es decir, 3 conceptos en el sentido de que por ahora todo viaje que vamos a hacer va a tener estos 3 conceptos. Primero, el de movimiento.
movimiento hacia un lugar. Digamos, ligado a esto, el límite, la frontera y las consecuencias. ¿Sí? ¿Qué consecuencias trae un viaje? Sea el de negocios, o sea el de conquista, o sea cualquiera de los que nombramos. Ligado a esto que lo acabo de decir, tiene que ver con entonces el movimiento y el segundo es las consecuencias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos viajes? Una tercera característica de estos viajes es la de novedad. La idea de que el viaje trae novedad, sea cual sea. No todos los viajes traen novedad, siempre. Pero los grandes viajes, de alguna manera, traen esta idea de la novedad. Viajaste, algo tenés que contar. Hay algo nuevo, ¿sí? Algo pasó. Incluso si vas aunque parezca un ejemplo, digamos, menor, incluso si uno va al supermercado, trae una novedad. Trae la mercancía, trae lo que compró, trae algo nuevo. Se espera que uno traiga algo nuevo. Ni hablar cuando uno va de viaje turístico que le piden que le traigan cosas, ¿sí? Los alfajores, lo que sea. Y por último, el relato. Un viaje tiene que poder ser relatado, contado. Esto es como muy importante porque ahí nos lleva nuevamente a la literatura. Digamos, nos lleva a lo que a nosotros nos importa, que es el contar, es el relato, es la escritura, el decir qué pasó. Y esto es importantísimo porque un viaje es algo, especialmente los viajes fuera de la frontera, ¿no? O a las provincias también, es algo que se registra. Ustedes dirán, bueno, pero yo viajo y no anoto. Perfecto, pero seguramente tenés un ticket. Seguramente tenés un boleto de algo, hiciste una compra, lo que sea. Hay un registro de tu movimiento. Usaste la SUBE. Ya ahí quedó el registro. ¿Sí? Es algo que se comparte. Es algo que no importa, que a veces se exagera. Esto pasa mucho con la gente que viaja de turismo. Te cuenta algo y parece que le hubiese ido fantástico, maravilloso, y a lo mejor le fue la mitad de lo que te dijo, ¿sí? No importa, es un relato. A veces se exagera, a veces se miente, ¿sí? No importa, tiene que ver con el relato, es parte del relato, nos importa como materia para trabajar. Nosotros entonces, ya les di estos conceptos, ya les di la lista de viajes, vamos a meternos a partir de este lunes con un texto maravilloso, no maravilloso porque, digamos, tenga cuestiones de la fantasía, no sé, de la ciencia ficción, no por eso, sino un texto, digamos, increíble, que lo escribió un señor que se llamaba Bartolomé de las Casas. Lo escribió en el año 1542 y lo editó en el 1552, en realidad se editó en el 1552. Este está dedicado al príncipe Felipe II y es un en realidad es un cura que viaja a América 30 o 40 años después de que llega Colón y ve las atrocidades que hacen los españoles con los habitantes originarios, con los dueños de la tierra. Y él se queda sorprendido y empieza a escribir todo lo que ve. Lo que ve es terrible, por supuesto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a leer. Vamos a leer solamente 2 capítulos, ¿sí? Escribe un montón. Nosotros vamos a leer máximo 7 o 8 páginas, no más que esto, ¿sí? Esto abre un debate en España hacia el siglo XVI, que es el siglo donde estoy ubicando la acción, ¿sí? Y que se llama el debate de Valladolid. Valladolid es una ciudad en España en la que hubo un debate acerca de si a los habitantes de este nuevo territorio había que exterminarlos o no. Terrible cuestión. Entonces aparece Bartolomé de las Casas, que dice justamente que no, que son, digamos, lo que él va a decir que son, aquí lo tengo anotado, son libres, son personas libres y están dentro del orden de la creación. Piensen que era un cura. Por lo tanto, de ninguna manera hay que exterminarlos. Nada que ver, ¿sí? Y de hecho, lo que va a denunciar es que lo que están haciendo sus propios compatriotas en América es terrible. Y por otra parte, tiene, digamos, lo que se le opone es otra persona que se llama Juan Ginés de Sepúlveda. Es el que se le opone a su hipótesis, a su deseo más que su hipótesis. Y él dice que
que sí debían ser exterminados. ¿Por qué? Porque los acusaba de ser caníbales y de atentar contra la naturaleza. Son dos posiciones totalmente diferentes de dos personas del mismo país y se lleva este debate adelante en el siglo XVI. ¿Qué es lo que nos importa? Lo que cuenta Bartolomé de las Casas, y aquí volvemos a lo que nos importa, ¿sí? En su viaje. Entonces, ¿qué es ese movimiento que hace Bartolomé de las Casas hacia América? ¿Con qué se encuentra? ¿Qué consecuencias encuentra? Perdón, ¿qué consecuencias trae su viaje? ¿Qué escribe y cuál es la novedad? ¿Qué es lo que hace que él quede, digamos, incluso no sé cómo decirlo, que quede azorado con lo que ve y que lo lleva a escribir este texto? Entonces, tratemos de pensar estas cuestiones, todos los puntos que les dije, y el lunes nos veremos por mail, por favor, y por Classroom, eh, para que ustedes hagan la actividad. Gente, que estén muy bien, cuídense mucho y por todas las cosas, por sobre todas las cosas, sean felices. Muchas gracias y nos vemos.